Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a un capítulo de Agenda Norte, una producción de Diario Regionalista en que todas las semanas conversamos en torno a las últimas noticias en minería, negocios, innovación y territorios. Acá comienza Agenda Norte. Hoy nos acompaña la autoridad máxima regional, nos referimos al gobernador Ricardo Díaz, profesor de filosofía y bueno, en este momento gobernador regional, segunda vez electo, que nos viene a conversar sobre todo lo que está pasando en la región, un grupo de fondos del royalty minero y un par de tensiones que hubieron también. ¿Cómo está, querido gobernador? Bienvenido. Bien, muy contento con muchas novedades, muchas iniciativas que están surgiendo. Antofagasta está en un momento crucial en donde el futuro de Chile depende de esta región y nosotros tenemos que ser capaces de conciliar ese impulso de progreso y desarrollo con las demandas de la región, que muchas veces ha sido dejada de lado y no ha tenido todo el cariño, ni la estima, ni la apreciación que debiera tener de parte del Estado chileno. Más ahora que comienza este nuevo gobierno, ya se está instalando, tenemos Ceremis al fin, después de un par de semanas de este gobierno de urgencia, y comenzamos con la primera urgencia, ¿no? La situación de Calama, la situación vivida en ciertos establecimientos educacionales de la región de Antofagasta, bueno, que han seguido con un grupo de alarmas falsas, amenazas de distintas situaciones. ¿Cómo vemos en este momento la situación de Calama? Es una situación muy compleja, puesto que hace ya rato nosotros veníamos detectando el aumento de la violencia escolar. Se había detectado también el aumento de los jóvenes que han ido atentando contra sus propias vidas. Eso manifiesta que hay un grave problema de salud mental en nuestra región y la salud mental específicamente de los jóvenes, de los niños y niñas. Pero esa causa raíz se ha ido manifestando en estos síntomas que son graves. Nunca habíamos tenido un episodio en donde una persona terminaba muriendo por este tipo de violencia. Y eso nos tiene que llamar a la reflexión a todos respecto de cuál es la sociedad que estamos creando, o sea, cómo es posible que ocurran estos hechos. La respuesta es simple, aquí fallamos todos. Falla el Estado, que no es capaz de atender los problemas de salud mental a tiempo, fallan las instituciones educativas, que no captan, no son capaces de atender a jóvenes que están quedando excluidos y que en el fondo quizás qué germen están desarrollando. Falla también todo nuestro concepto de seguridad y de institucionalidad, que no atiende y no es capaz de enfrentar estas situaciones. Pero lo más terrible de esto es que efectivamente este es como el inicio de algo que sabemos que puede volver a ocurrir. De alguna manera, cuando ocurre este primer hecho, eso alienta a que otros chicos que están en la misma condición se sientan motivados a hacer lo mismo. Y bueno, hemos visto cómo han ido aumentando las amenazas, hemos visto cómo una torpeza, por ejemplo, de estudiantes de ingeniería, que no sé si lo hacen por broma o lo hacen efectivamente porque querían asustar al resto, va generando un clima de tensión y un clima de inseguridad que es grave y que las autoridades pertinentes debieran hacerse cargo. Así es, porque 1 de cada 3 estudiantes en el mundo sufre acoso escolar según las estadísticas internacionales y en América Latina la cifra bordea un 25%, lo cual es sumamente grave. Como bien comentaba usted, gobernador, hay propuestas, ¿no? Hay propuestas del gobierno central y también una origen de problemas, ¿no? Tenemos este Sleplik Ancabur, que ahora va a ser recibido por parte del gobierno de José Antonio Kast, claro, y que tiene que recibir soluciones y es parte de la problemática, ¿no? ¿Qué opinamos de estos pórticos? Mira, cuando yo llego a Calama, el sostenedor del Instituto Obispo Silva Lezaeta, los apoderados, los profesores, todos me piden un pórtico. Porque efectivamente estaban devastados como comunidad y frente a esa situación necesitaban tener algún elemento de seguridad. Y yo creo que el pórtico eso es una señal de que queremos brindar más seguridad y que queremos lograr empezar a encauzar la convivencia escolar. Acudimos con el pórtico, ya llevamos 1 semana y media, pero el pórtico todavía no se puede usar producto de deficiencias en la administración pública. O sea, aquí la seremía debiera dar indicaciones claras para el uso del pórtico. Porque si esa es la solución, si de hecho yo estuve ahí cuando la ministra de Seguridad plantea las medidas urgentes es instalación de pórtico y medidas penales mucho más graves para este tipo de situaciones. Claro. Que en el fondo son dos visiones o dos medidas que nos apuntan al meollo del asunto.
El problema es la convivencia, el problema es cómo entendemos la relación entre los estudiantes, cómo se resuelven los conflictos, cómo se resuelve la grave situación de salud mental por la cual pasan muchos estudiantes y también, lamentablemente, tenemos a muchos profesores que están en condiciones complejas. Y de eso hemos visto poco. Hemos visto un Estado que reacciona, pero no es un Estado que propone nuevas medidas. Por eso yo lo escribí en una columna, o sea, si bien yo llegué con el pórtico a tiempo, el pórtico no basta si es que no somos capaces de entender toda esta otra dinámica de atención a una comunidad y atención a las graves deficiencias de bienestar psicoemocional que tienen que tener. Y yo creo que ahí es donde tenemos un gran desafío. Nosotros, por lo menos del gobierno regional, queremos ser parte de la solución, pero esto requiere que haya una articulación mejor de los organismos encargados. Y aquí la verdad es que si el gobierno central dice que la solución son pórticos, bueno, tiene que poner todas las armas para que esos pórticos se puedan instalar y puedan funcionar. Hoy en día después hubo otro atentado, la directora de ese otro liceo también me pide lo mismo, yo lo gestioné, pero todavía no lo podemos entregar porque lamentablemente el SLEP ha demorado en una solicitud de donación, que es lo que requerimos para poder entregarlo inmediatamente. Entonces, si tú te fijas, hay una lentitud de los organismos técnicos en dar soluciones. Y hay una reacción que no es proactiva. Porque efectivamente todos los temas de salud mental debiéramos empezar a verlos, debiéramos tener discusiones en los equipos de convivencia, debiéramos fortalecer las capacidades de los equipos psicosociales de los colegios, y esas cosas hasta el momento no han ocurrido. Así es, una temática sumamente compleja. Bueno, para cualquier persona que nos esté viendo, el Fono Salud Responde siempre disponible 24/7, y también el Fono de Prevención del Suicidio, que es el * 4141. Es sumamente importante darle solución a esto de la salud mental, ¿no? Y especialmente en comunas tan alejadas de la región, donde hay una menor dotación de profesionales y donde también falta formación. Universidad para Calama. Bueno, es una promesa que se hizo, un compromiso que hizo el gobierno anterior y que lamentablemente no finiquitó. Yo creo que es difícil al Estado poder resolver los temas que tiene y poder dar soluciones concretas respecto a las promesas que se están haciendo. Yo espero que el nuevo gobierno asuma esa promesa, porque fue un compromiso del gobierno de Chile con la ciudad de Calama, y pueda impulsarla. Por lo menos desde el gobierno regional está a la disposición de apoyar con financiamiento, ya sea para la habilitación de espacios que permitan instalar este centro. Ahora bien, hay elementos que también son complejos dentro de la misma universidad que se tienen que analizar. No todos son partidarios de la sede dentro de la misma Universidad de Antofagasta, y yo espero que ahí haya una mirada de cuál es el beneficio que requiere la región. O sea, el deseo de tener un centro de formación terciario en Calama es un deseo que lo tiene toda la comunidad y que yo espero que la Universidad de Antofagasta en su conjunto sepa atender y sepa desarrollarlo. Que también es parte de lo que tienen que colaborar las instituciones privadas y las empresas, ¿no? O sea, particularmente el caso de Antofagasta fue en el mandato de la exalcaldesa Marcela Hernando, la construcción del último colegio, ¿no? Claro, claro. Entonces eso mismo para Calama, pero sumamente urgente. Sí, pero ahí hay respuestas que se pueden dar. Nosotros ya estamos trabajando con el municipio de Antofagasta, hay un serio problema de matrícula y yo entiendo que estamos avanzando en una solución que podría ser bastante creativa e innovadora y que nos permitiría tener 2 nuevos establecimientos acá en Calama. Estamos impulsando el liceo en San Pedro Atacama. En Calama también estamos buscando 2 establecimientos nuevos que podamos potenciar, porque en el fondo la demanda de matrícula es una demanda que está permanente. En Mejillones también estamos impulsando un nuevo liceo. Entonces, si tú te fijas, tenemos soluciones para Antofagasta, Mejillones, San Pedro y Calama que van a ir permitiendo resolver el tema de falta de matrícula y que son soluciones que podemos dar desde la región. Ahora bien, esto requiere que efectivamente exista esta capacidad de articulación con los municipios y que haya una adecuada forma de trabajo en conjunto, que por lo menos con estos municipios que te he mencionado, la verdad es que la existe. Menos de 2 meses desde que el nuevo gobierno se instaló. ¿Cómo evaluamos? Han tenido hartos problemas de instalación, han tenido muchos problemas de conectar con la ciudadanía, y eso me preocupa. A mí me preocupa muchísimo el nivel de insensibilidad que tiene este gobierno para
entender la realidad de la ciudadanía. El simple hecho de, por ejemplo, no aplicar el MEPCO y en el fondo decirle a todos los chilenos que hay que amarrarse el cinturón, manifiesta un desconocimiento de la realidad del chileno clase media, del chileno que tiene una condición menor y una insensibilidad respecto a esa realidad. Yo he ido notando que a este gobierno le cuesta vincularse con la realidad. Yo creo que viene de una realidad muy distinta, muy alejada de las personas, y eso le está pasando la cuenta. Porque de alguna forma ellos levantaron todo un discurso en campaña, que iban a ser eficientes, que iban a ser súper prácticos, que iban a resolver muchas cosas inmediatamente. De hecho, habían cuentas regresivas que ellos tenían. Claro. Pero hoy en día vemos que nada de eso se está cumpliendo. No está la auditoría del Estado, no se han sacado migrantes, ha ido aumentando las tasas de criminalidad, no estamos viviendo más seguros, más tenemos todo un caos en los establecimientos educacionales. Entonces, y a pesar de todos esos problemas que están, veo una insensibilidad en no ser capaz de conectar con lo que la gente requiere y lo que la gente necesita. Y yo creo que ese es un problema. Y es un problema de todos nosotros. Porque en el fondo un gobierno que en sus primeras semanas baja tanto su aprobación no es una buena noticia para nadie, porque en el fondo significa que puede haber conflicto social, que pueden haber muchas dificultades, y yo ahí espero que enmienden el rumbo. O sea, yo soy de oposición, pero yo no estoy dispuesto a que la gente sufra por una disputa política entre nosotros, y si nosotros podemos ayudar, podemos apoyarlo, vamos a hacer. Pero ahí yo le pediría a este gobierno, oiga, más sensibilidad. O sea, la gente que lo está pasando mal necesita una respuesta pertinente y asertiva del gobierno. ¿Cómo manejamos entonces también este avance de la derecha y de la extrema derecha, ¿no? A nivel, al menos de Antofagasta? O sea, gobierno central, municipalidad, solamente queda el core. Siempre queda patria, pues siempre hay algo que se puede salvar o que se puede cuidar. Mira, yo creo que lo que le ha pasado a Chile es que en el fondo estamos atrapados en el algoritmo, estamos atrapados en las redes sociales. Tú sabes que el algoritmo en Internet funciona sobre la base de los gustos que tiene cada persona. Claro. Por tanto, la gente cuando está buscando algo en Internet, y si tú lo marcas o lo cliqueas o le pones me gusta, Internet inmediatamente comienza a mandarte información semejante. Y eso hace que mucha gente busque y crea que lo que le muestra Internet es la realidad. Y no lo es. Porque Internet le muestra lo que uno quiere ver. ¿Por qué? Porque Internet es un mercado en donde lo que se busca es captar tu atención para ofrecerte productos y vendértelos. Claro. Y en ese contexto también se confunde que en el fondo las ideas, las visiones son las ideas que tú compartes y que tú crees y que Internet te las muestra como si fuera lo único. Eso ha ido generando que el país se ha polarizado mucho más. Entonces, en ese contexto, este contexto de polarización, este contexto de violencia, este contexto de denostar al otro porque piensa distinto, es un contexto que no le hace bien al país. Yo lo vivo en mis redes, o sea, yo tengo la mejor disposición a trabajar en conjunto, pero eso no quita que yo no pueda tener una mirada crítica respecto al gobierno, ¿ya? Es más, yo ya estoy pensando que ustedes van a sacar el reel con esto que dije de un gobierno insensible y eso ¿qué va a significar? Que en el fondo me van a empezar a pegar en redes todos estos trolls que tienen el Partido Republicano y que Patito Verde, que lo vimos también, y que buscan denostar al otro. Yo creo que esa no es buena forma de hacer política. Porque ahora la gente del Partido Republicano está notando que con guitarra es otra cosa y está notando que es difícil gobernar, que no es sencillo. Y ahora están entendiendo y ahora están pidiendo comprensión, paciencia, la misma comprensión y paciencia que ellos no tuvieron con el gobierno anterior. Entonces, ojo, yo invitaría a que la política se resuelva en el diálogo, la política se resuelve en los acuerdos. No podemos seguir polarizando el país. Porque efectivamente ese discurso quizás te sirvió para ganar una campaña, pero no te sirve para gobernar. Porque claramente la cifra, lo que está diciendo es que no están gobernando bien.
¿Cómo recibimos bajo esa misma tónica este desaire del gobierno central? La visita del presidente José Antonio Kast, esta visita que se concretó en la comuna de Antofagasta, que incluyó a la delegada presidencial Catherine López y también al alcalde, pero no usted. Creo que fue una torpeza producto de la falta de experiencia en la capacidad de gobernar. Cuando yo entré a gobernar, una de las primeras cosas que hice fue llamar a toda la región a conversar, a dialogar. Y de ahí nace la estrategia regional minera, por ejemplo. Y eso nos ha ido permitiendo ir dando algunas soluciones a la ciudadanía. Cuando el gobierno del presidente Kast comete esta torpeza, ya excluyamos a este gobernador que es de oposición, lo que no advierte es que este gobernador de oposición está con un consejo regional que tiene muchos votos detrás y dentro de los cuales hay 3 consejeros regionales republicanos que son parte de su gobierno y que fueron excluidos también de esa afrenta. La afrenta hacia el gobierno regional fue una afrenta hacia la institucionalidad de lo que significa la región. Y no se pueden cometer ese tipo de errores, porque en el fondo significa dejar sin espacio y dejar sin voz incluso a los que piensan igual que tú. Por ejemplo, estos 3 consejeros republicanos que están. Entonces, es una torpeza que solamente se explica por la falta de experiencia. Y yo espero que sean capaces de remediarlo. Porque la verdad es que no han demostrado en su modo de actuar la capacidad de actuar diligentemente como ellos predicaban que lo iban a hacer. Es más, hemos visto que la instalación del gabinete tampoco ha sido una instalación impecable. Se les han caído algunos seremis. Sí. Y eso ha ido manifestando que, oye, los mismos problemas que tenía el gobierno anterior, donde tú fuiste tan tajante, tan crítico, lo estás cometiendo tú. Y ahora tú estás pidiendo comprensión. Entonces, yo creo que son errores porque no saben gobernar. Y yo espero que aprendan pronto. Porque Chile, el futuro de Chile está en esta región. Y tratar de trabajar sin esta región es una torpeza enorme, que yo espero que no la sigan cometiendo. Tenemos un grupo de distintas iniciativas que ha estado trabajando el gobierno regional, ¿no? Tenemos el tren urbano para Antofagasta. Ah, sí. Tenemos también Cinda con este satélite, entre otras cosas. Claro. Mira, lo que pasa es que si bien hubo un desaire por parte del presidente de la República, la relación con los ministros ha sido muy distinta. Y la verdad es que los ministros han llegado a nuestra oficina, han pedido reunirse con nosotros y hemos llegado a algunos buenos acuerdos. El tema del tren urbano, a mí me sorprendió gratamente el ministro de Transporte diciéndonos, ¿sabe qué? A mí me interesa y lo voy a apoyar. O el ministro de Obras Públicas, lo mismo. Un tren da desarrollo, da mejor crecimiento económico y por supuesto que nos interesa. Entonces yo he ido viendo que efectivamente se están alineando los astros en varias iniciativas del gobierno regional que le van a cambiar el rostro a la región. Uno es el tema de movilidad. Nosotros necesitamos en esta región, producto del corredor bioceánico, necesitamos tener transportes multimodales. Necesitamos trenes, necesitamos camiones, necesitamos mejores accesos y se han ido conjugando los astros para que esto ocurra. De hecho, hoy en día está la disposición del ferrocarril, que es dueño de la vía, de instalar esto. Está a la disposición del CPI, el Consejo Política de Infraestructura, que nos quiere apoyar con esto, que nos va a apoyar para ver si Metro puede entrar acá para que Metro nos haga los diseños. Está a la disposición del alcalde, está a la disposición de los CEREMI, está a la disposición de los ministerios y está el gobierno regional en pleno que quiere ir desarrollando este tipo de iniciativas. Lo mismo con lo satelital. Tuve una reunión con el ministro de Defensa. Se estaría destrabando este centro de desarrollo aeroespacial que lo pondríamos allá en Cerro Moreno, y eso significa que efectivamente la región tiene que ir avanzando al incorporar este tipo de tecnología. ¿Qué significa qué? Hacer satélite en la región. Sí. Y el proyecto Cinda es eso, es un satélite de la región de Antofagasta para tener información geoespacial de nuestro territorio. Entonces, si tú te fijas, hemos ido logrando que ciertos proyectos que le van a cambiar el rostro de la región, que van a diversificar la región, vayan avanzando con fuerza. Entonces, a mí me interesa que eso crezca, porque el futuro de la región de Antofagasta tiene que ser diversificado. Cuando hablamos del tren urbano, esto sería claramente un trabajo mancomunado de distintas organizaciones e instituciones, pero también habría un porcentaje social, ¿no? A nivel inmobiliario. Habría que trasladar a un grupo de personas, habría que buscar resolver esa problemática. Lo que pasa es que lo que se está hablando es usar la faja del tren que ya existe.
Entonces, Solo eso. Solo eso, o sea, en el fondo se generarían estaciones alrededor de la faja del tren y en el fondo en esa faja del tren te cabe una línea nueva. Tienes que construir una nueva línea porque efectivamente los trenes de pasajeros son mucho más rápidos que los trenes de carga. Entonces se tiene que generar eso y en esa faja se puede. Y lo interesante es que esa faja nos conecta con Mejillones. Mi sueño, Leo, si podemos soñar un tren que parta desde La Negra y termine en Mejillones. Que pase por el aeropuerto, sería rico ir al aeropuerto en tren. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, va a ser algo que seguramente yo no voy a ver completo en su plenitud, pero que si logramos hacer todo esto, podría iniciarse en mi periodo. Y yo creo que hay que pensarlo así como en Santiago. Distintas estaciones, distintas líneas, paso a paso. Claro. Entonces, esas cosas se pueden hacer. Y además que la buena idea es que finalmente el tren terminaría uniéndonos y no sería esta faja que divide entre unos y otros. Ya estamos en este segundo periodo como gobernador, en el caso de usted, y posteriormente no va a poder postular al mismo cargo. Así es. ¿Cuáles son las proyecciones de lo que queda de este mandato? Bueno, terminar este mandato, estos 4 años y un día, que parece pena, pero que en realidad nos ha permitido ir generando muchas cosas para la región. Yo lo que espero es terminar con una región que sea diversificada, que haya resuelto gran parte de los problemas que tenía en temas sociales, en educación, en vivienda y en salud, y que se vaya prospectando hacia el futuro. O sea, ese es mi afán y ese es mi deseo. Y solo estoy pensando en eso. O sea, en el fondo yo creo que es muy largo para empezar a plantear ideas de lo que va a pasar, de lo que va a ocurrir. Es terrible porque en el fondo, claro, o sea, tú ganas con 165.000 votos, entonces todos empiezan a hablarte de cargo y en realidad todavía no termina el periodo. Yo creo que hay que ir paso a paso cumpliendo las metas que se necesitan cumplir y después vamos a ir viendo porque en qué podemos servir o en qué podemos trabajar. Ahora, es agotador la función pública. Eso le quería preguntar, ¿hay algún tipo de alivio con la idea de los últimos 4 años? Sí, porque es muy agotador. O sea, en el fondo, los costos que tú pagas a nivel personal son enormes. Y de esas cosas muchas veces no se habla. Sí se habla mucho de tratar de denostar, tratar de acusar, tratar de vincularte, pero en el fondo lo que vive uno en el día a día, eso es complejo y es difícil. Entonces yo creo que hay que ir paso a paso cada cosa en su momento, ¿ya? Y bueno, aguantar que construyamos entre todos una región distinta. Yo creo que tenemos todo el potencial para crecer enormemente, ¿ya? Y yo creo que hay sueños que son gigantes que tengo para la región y que ojalá los podamos cumplir. Acercándonos al final de esta entrevista, vamos con las últimas preguntas y también el segmento de preguntas flash. Ya. ¿Qué pasa realmente con los campamentos en Antofagasta? Tenemos distintas versiones, hay un sector que tiene una perspectiva mucho más humanitaria, mucho más integradora, y otro sector que es mucho más crítico, ¿no? Sí, ahí yo he trabajado muy de la mano con el alcalde Sacha, pero tengo esa grave diferencia con él. Yo no tengo esa mirada, que es una mirada poco sensible, como te dije recién, respecto de las personas que viven y aquellos que están en una condición de mayor vulnerabilidad. Y más él siendo una persona que migró, siendo el alcalde oriundo de Santiago y habiendo migrado desde Maipú acá. Sí, o sea, mira, el problema de los campamentos es un problema complejo, que no es de fácil resolución. Yo sé que hay gente que está muy enrabiada con el tema del campamento y que quisiera sacarlo y pide el desalojo, pero ojo, tú desalojas 25.000 familias, ¿dónde las dejas? ¿Dónde van a estar? ¿Qué es lo que vas a hacer con ellas? Y sobre todo cuando tú tienes una ciudad como Antofagasta, que gran parte de sus poblaciones emblemáticas eran campamentos en su inicio. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado. O sea, yo sí creo en algunos casos en el desalojo, sobre todo, por ejemplo, en aquellas zonas que son aluvionales, donde la gente está en peligro, está en riesgo. Yo sí creo que hay personas que son frescas y que no pagan la luz y que no pagan el agua, sí. Pero también yo conozco a mucha gente que no tuvo nunca una respuesta del Estado. Nos demoramos 15 años en entregar un subsidio habitacional. Entonces, esa gente necesitaba una respuesta y hay que ver cómo se entrega esa respuesta. Y en ese sentido, un mínimo de humanidad, un mínimo de sensibilidad. Hay niños, niñas, adolescentes que no pidieron vivir en campamento y que lamentablemente están ahí. Y que en el fondo a ellos tenemos que darles alguna respuesta y alguna visión. Entonces, podrán decir lo que quieran de mí, podrán tacharme como lo hacen el gobernador de los campamentos, hagan lo que quieran, pero lamentablemente yo fui formado con ciertos valores cristianos y cuando Cristo dice que
Cuando tuve sed, tuve hambre y no me diste de comer, o no me acogiste, en realidad se lo hiciste conmigo, eso yo lo tengo muy claro. Yo no soy de los cristianos que es cristiano para unas cosas y para otras no. En el más pobre está Cristo. Y a veces a mucha gente que tiene esa ideología, que quiere expulsar a la gente del campamento, se le olvida ese componente cristiano. Así que yo invitaría a que es un problema complejo, difícil de resolución y que en el fondo se tiene que resolver con una mirada de largo aliento. No va a ser fácil resolver el tema de los campamentos. Piececitos de niños azulosos de frío, decía Gabriela Mistral. Así es. Y también está este fenómeno del niño que se nos viene, que está un poco intensificado y que podría aumentar la inestabilidad con respecto a las lluvias para la región. Hay campamentos que están instalados cerca de las vías aluvionales. Eso hay que sacarlo. Yo ahí siempre he sido honesto y se lo he dicho a toda esa gente. Tienen que salir de ahí porque lo que pasa es que hay mucha gente que no conoce la historia nuestra de los aluviones. Entonces tienen que entender que hay cosas que son de emergencia y que se tienen que entender de una mirada de proteger la vida de todas las personas. ¿Estaríamos preparados? ¿Ah? ¿Estaríamos preparados en caso de una...? Yo espero que sí, o sea, vamos a tener que estar preparados y tenemos que ver qué cosas. Yo he impulsado mucho que esas situaciones se puedan resolver. Lo mismo, por ejemplo, esta matriz de agua, esta cañería de agua que pasa por donde están los campamentos, que puede ser un gran riesgo para la ciudadanía. O sea, se rompe esa cañería, es como un aluvión de agua que pueden inundar poblaciones. Por eso estoy impulsando la modificación de esa cañería, que podamos cambiarla y que podamos así de alguna manera tomar medidas preventivas respecto a lo que vamos a hacer. Nosotros hemos pagado algunos muros de contención, previendo que en el fondo no se afecten a las poblaciones que están vecinas, pero son soluciones que tenemos que ir tomando en conjunto y tomarlas racionalmente. Aquí nos sirve la barra brava. Nos sirve la solución de galería. Esto es un problema complejo que requiere soluciones complejas. Y pasamos entonces al segmento de preguntas flash junto al gobernador regional Ricardo Díaz. ¿DC o Marvel? DC Comics. DC Comics. Soy fan Batman. Claro, para los que no saben, el gobernador es muy... comiquero. Muy comiquero, efectivamente. Gobernador, ¿la peor seremía evaluada por usted durante este pequeño periodo? La peor seremía. Ahí me pillaste, no podría evaluarte ahora. Sí tengo muy clara que la seremía de medio ambiente en el periodo anterior fue un desastre. O sea, detuvieron sin ninguna explicación el plan de descontaminación de Calama. Y más encima se fueron con un premio ahí. Gobernador, un libro que le haya cambiado la vida. Momentos estelares de la humanidad, de Stephen Zweig. Es un libro que te habla de que las personas en algunos momentos tenemos que tomar decisiones que cambian la vida. Y a mí me toca tomar muchas decisiones, muchas veces, que le cambian la vida a las personas. Es algo muy bonito que hicimos ahora. Compramos tú me viste discutiendo en un chat por ahí, pero la idea es bonita, o sea, cuidar a los niños que no tienen hogar, que tengan un espacio para que se puedan desarrollar. Eso cambia la vida de una persona y puede hacer de un ciudadano una persona útil y la puede sacar de las garras de la delincuencia. Gobernador, ¿artista musical favorito? Soy viejito, yo me gusta Congreso. Sí. Pido disculpas ahí, pero es como el único grupo que me gusta. No tengo mucho gusto, la verdad. Kid Voodoo, claro. Kid Voodoo. No, pues ahora, ¿cómo se llama? Golden también, efectivamente. Sí, y, bueno. Gobernador, ¿su persona favorita en este mundo? Mi persona favorita en este mundo. Ay, qué rara la pregunta. Sí, tengo personas favoritas, pues no sé si estoy autorizado a revelar su nombre. Por supuesto. Queremos saberlo. Sí, yo creo que hay personas que efectivamente te acompañan, que están ahí cuando tú lo necesitas y que te cuidan. Y eso siempre es un aliciente para poder continuar. Así es. Y con esto damos entonces por finalizada esta entrevista en Agenda Norte al gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz. Y continuamos entonces con la labor de la Fundación Trascender, todo lo que están haciendo en la región. Así que manténganse acá con nosotros.